Mis amados hermanos, hoy hemos llegado a nuestro día 189. Hoy comenzamos nuestro libro número 20 de la Biblia, ya llegando a la mitad del año y pasando incluso la primera mitad. Y este libro de Proverbios es absolutamente revelador, confrontador, igual que el libro de los Salmos, pero empieza destapando la olla sobre la palabra de Dios. En primer lugar, él en el Proverbio 1 habla sobre la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? No es otra cosa que la mismísima palabra de Dios, el mismísimo Cristo. La sabiduría es conocer y adquirir la palabra de Dios, es entender las razones prudentes de la palabra de Dios, es el consejo de Dios, es la doctrina de la palabra de Dios, es la sagacidad de la palabra de Dios, es la inteligencia, la cordura, la justicia, el juicio, la equidad de la palabra de Dios. Es entender lo que Dios dice, eso es la sabiduría. Es palabra de sabios, son los dichos profundos de la palabra de Dios. Es el temor de Jehová, es la enseñanza de la palabra de Dios, es la instrucción, la dirección, la reprensión y la ciencia de la palabra de Dios. El proverbio dice que la sabiduría está clamando en las calles. Y es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Acaso la palabra de Dios clama en las calles? ¿Acaso el Señor está clamando? Necesitamos entonces entenderla, conocerla, recibirla, escucharla, oírla, adquirirla, atenderla, volvernos a su reprensión, amarla, escogerla, buscarla, no despreciarla y no desecharla. ¿Qué dice el proverbio sobre no amar la palabra de Dios? No amar la palabra de Dios es no amar la sabiduría de Dios mismo, es no querer oír ni entender al Señor. No amar la sabiduría es despreciar su consejo, su reprensión, aborrecer su palabra, no escoger el temor de Jehová, es amar nuestros propios pensamientos. Ese es el verdadero tesoro oculto en nuestro corazón, en el corazón de todo ser humano, porque nosotros amamos lo que pensamos por sobre todas las cosas y en realidad somos sabios en nuestra propia opinión. Pero aquellos que no aman la palabra, amando sus pensamientos, el Señor los llama simples, les dice que aborrecen la ciencia. ¿Puede prosperar alguien que no ama la sabiduría? El desvío de los ignorantes los matará, dice el Señor. La prosperidad de los necios los echará a perder. Ciertamente puede llegar a prosperar alguien que no ame la palabra, pero será temporalmente. Y esa prosperidad le va a hacer creer que él no necesita la sabiduría de la palabra. Su prosperidad en realidad será una piedra de tropiezo que contribuirá a echarlo a perder y a empujarlo hacia la muerte. El Señor dice, vuélvanse a mi reprensión, vuélvanse a mi palabra. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre ustedes, les voy a hacer saber mis palabras. ¿Sobre quién será derramado el Espíritu Santo? ¿Quién entenderá la sabiduría de la palabra de Dios? Sobre aquellos que se vuelven a su reprensión, a su palabra. El Señor nos está rogando, nos está pidiendo que nos volvamos a esa reprensión. Pero si no lo hacemos, nos alcanzará la calamidad, lo que más tememos. Terminaremos hastiados incluso de lo que más amamos, de nuestros propios pensamientos. Terminaremos comiendo el fruto de nuestros caminos. Cuando eso suceda, este proverbio dice que el Señor se burlará de nosotros y se reirá en nuestra calamidad. Versos 24 al 28. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando les venga lo que ustedes temen. Cuando sobre ustedes venga tribulación y angustia, entonces me llamarán, pero no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Juan 1, 11 y 12. A lo suyo vino a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Para finalizar con la meditación en este capítulo, revisemos nuevamente cada una de estas expresiones. Verso 8, oye, hijo mío. Verso 20, la sabiduría clama. Verso 22, ¿hasta cuándo, oh simples, ustedes van a amar la simpleza? ¿Hasta cuándo los burladores van a desear el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia? Verso 23, vuélvanse a mi reprensión. Verso 24, por cuanto llamé y no quisieron oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiera. El verso 25, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Verso 29, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Verso 30, no quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Tenemos entonces que hacernos estas preguntas. ¿Acaso el Señor está reclamando que nosotros no lo escuchamos? El Señor dice que la sabiduría, o sea, Él mismo clamó y que nosotros no lo oímos, que nosotros amamos lo simple, que no amamos la palabra. ¿Y acaso nosotros reconocemos que aborrecemos la palabra, que no escogemos el temor de Dios, que no nos volvemos a su reprensión, que no queremos oír la palabra ni atender su reprensión? Porque el Señor está reclamando que nosotros hemos desechado su consejo, es decir, su palabra, que nosotros hemos menospreciado su reprensión. Definitivamente este es un tema absolutamente álgido
nada común, nada popular, nunca se habla de esto, pero el libro de Proverbios empieza exhortándonos así. Y esta va a ser la tónica del libro en realidad. Es una meditación que tenemos que hacer. Proverbios capítulo 2. Hijo mío, el Padre nos habla amorosamente para que recibamos su palabra, para traernos, para guardarnos en nuestro corazón, para que nosotros guardemos en nuestro corazón sus mandamientos. Él es el único que puede darnos la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia. ¿Cómo entenderemos el temor de Jehová y cómo hallaremos la inteligencia del Altísimo? El proverbio dice que lo haremos haciendo estar atento nuestro oído a la palabra, inclinando nuestro corazón a la prudencia de la palabra, clamando al Señor para que nos dé la inteligencia de la palabra, buscando como la plata la palabra y escudriñando como a tesoros la palabra. Cuando la sabiduría entre en nuestro corazón y la ciencia sea grata a nuestra alma, entonces nosotros vamos a entender el temor de Jehová, vamos a hallar el conocimiento de Dios y de su boca nos va a venir la inteligencia. La palabra nos proveerá de sana sabiduría, será nuestro escudo, porque entonces cuando hagamos esto vamos a caminar rectamente y la palabra nos va a guardar por las veredas del juicio, va a preservar nuestro camino. Cuando la palabra nos agrade, nos sea grata, entonces nosotros vamos a entender justicia, vamos a entender el juicio, la equidad, el buen camino. La discreción nos va a guardar, nos preservará la inteligencia, andaremos por el camino de los buenos, seguiremos las veredas de los justos, seremos librados del mal camino y de aquellos que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos, que andan por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal y se huelgan en las perversidades del vicio, hombres que andan por sendas torcidas. Cuando amemos la palabra, seremos librados de iglesias falsas con doctrinas erradas, aquellas que no son la esposa verdadera de Cristo. Esa es la mujer extraña, la mujer que halaga con sus palabras, pero que ha abandonado su primer amor, olvidándose del pacto de su Dios. Esas iglesias están inclinadas a la muerte y sus veredas hacia los muertos, porque los que a ellas se lleguen no volverán ni seguirán otra vez la senda de la vida. Versos 21 y 22 dicen, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella, mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados.